Buenas tardes a todos. Eh, en esta sesión vamos a hablar de un tema muy interesante conectado con la filosofía de la liberación, o mejor dicho, con la historia de la filosofía de la liberación, que es precisamente la teología de la liberación, y la vamos a abordar desde un concepto filosófico desarrollado por Franz Hinkelamert, que es el juego de las locuras. Bien, entonces, el juego de las locuras es un concepto de Hinkelamert, un filósofo alemán, pero latinoamericanizado, diríamos, y muy comprometido con las luchas de liberación de América Latina, y que trabaja la filosofía de la liberación desde un punto de vista vinculado a lo que él llama la razón mítica. La razón mítica es, o mejor dicho, la crítica de la razón mítica es lo que Hinkelamert desarrolla en la mayor parte de sus textos. Y nosotros vamos a hablar hoy del concepto del juego de las locuras contenido precisamente en un texto llamado así El juego de las locuras, Ifigenia, San Pablo y el pensamiento crítico, y es un texto interesantísimo porque en este texto Hinkelamert hace un análisis de dos figuras fundamentales dentro de la tradición de la crítica o del pensamiento crítico, mejor dicho, de la razón crítica, y es en primer lugar Ifigenia, un personaje mítico griego, de la mitología griega, y San Pablo. San Pablo como el San Pablo de la Epístola a los Corintios, el San Pablo bíblico. Entonces, Hinkelamert va a empezar el desarrollo de este texto evaluando en primer lugar el posicionamiento de lo que nosotros podríamos denominar la razón mítica en la modernidad. Para Hinkelamert, la modernidad tiene también sus mitos. Es decir, que la ilustración o el proceso de ilustración, el proceso del siglo de las luces, no fue como se creía o como se quiere ver desde una cierta filosofía eurocéntrica, el abandono de los mitos y de la religión junto con los mitos, sino la sustitución o el ocultamiento de los mitos de la modernidad. Vale, entonces, Hinkelamert empieza haciendo el análisis de un fragmento de Max Weber en el que, bueno, se refiere al desarrollo secular de las sociedades modernas vinculadas a la historia del cristianismo, porque para Max Weber es evidente que la política moderna se enraiza o echa sus raíces en una forma calvinista y puritana inglesa de concebir la vida y el mundo. Y sin embargo, la crítica de Walter Benjamin hacia Max Weber va a ser precisamente que el capitalismo surge por una transformación de la ortodoxia cristiana, pero que su estructura básica, la estructura del capitalismo, sigue siendo, a pesar de ser secular, cristiana. Cristiana, pero secular, pero mantiene la forma cristiana. El mismo capitalismo parece ser una religión de procedencia cristiana. Esta es la tesis de Walter Benjamin. Entonces, Hinkelamert va a tomar a Max Weber y a Walter Benjamin para hacer una tesis que él dice que puede ser bastante convincente, y es la de que tanto Max Weber como Walter Benjamin están errando la cuestión porque sí, la crítica del capitalismo surge por una transformación del propio cristianismo antes de la aparición de la ortodoxia cristiana, o es decir, que toda la modernidad, toda la modernidad, tal como ella emerge a partir del siglo XVI, resulta ser la transformación del cristianismo, tanto el capitalismo como la crítica del capital. Las dos cosas, el cristianismo y la crítica del capital siguen siendo estructura cristiana. Es decir, que Walter Benjamin era también cristiano. Y la crítica del capital de Marx tiene, esta es una tesis muy discutida tanto por Hinkelamert como por Dussel, como por Ricoeur, como por Agamben, que la crítica del capital de Marx
evidentemente también de Walter Benjamin, tiene orígenes cristianos. Es decir, que el propio cristianismo era ya una protocrítica de lo que iba a ser el capital. Entonces, el juego de las locuras comienza primero con la figura de Ifigenia, una mujer hija de Agamenón que aparece primero en la Orestiada griega en pluma de Esquilo, en su tragedia sobre precisamente Ifigenia y Agamenón. El nombre de la tragedia es precisamente Agamenón. Entonces, la historia de Ifigenia, según Hinkelamert, muestra el límite en el que se termina la conciencia griega. La conciencia griega no va más allá de Ifigenia, es su límite crítico, es lo que quiere decir Hinkelamert. ¿Y por qué es diríamos, la barrera racional o crítica del pensamiento griego? Porque Ifigenia encarna al personaje de la resistencia ante la locura griega. Recordemos un poco que el relato de la Orestiada de Esquilo, de Agamenón, Agamenón se dirige hacia el pueblo troyano para invadirlo y para empezar la guerra. Y bueno, en la tragedia de Esquilo se cuenta el sacrificio trágico de Ifigenia a manos de su padre. El ejército griego había salido para su guerra de la conquista de Troya y en el camino se quedó paralizado, pues no había viento para seguir. Agamenón preguntó a la diosa Artemis, Diana, qué había de hacer para que fuera benévola de nuevo con él. La diosa entonces le contesta que tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. Agamenón, dice Hinkelamert, hizo el cálculo correspondiente y mandó a sacrificar a su hija. Esto es una frase muy puntual de Hinkelamert, porque la crítica de Hinkelamert hacia la locura del mundo, que la va a denominar así con San Pablo más adelante, es que el sacrificio era un sacrificio de utilidad, que vamos a decir así que el problema moderno del capital, pero también antiguo, de lo que podríamos llamar un falocentrismo o un patriarcado proto capitalista, es que todo está medido en términos de una racionalidad utilitaria, que es lo más útil para el sistema hegemónico. Bien, Ifigenia, sin embargo, en la tragedia de Esquilo se resiste y se resiste fuertemente. En la tragedia de Esquilo, maldice a su padre, les grita asesinos a sus verdugos, patalea con fuerza hasta que la callan, haciéndola morir en el altar de sacrificio. Este sacrificio al cual Ifigenia se resiste después va a ser narrado de nueva cuenta por Eurípides en su propia Orestiada. Y en el relato de Eurípides, que como recordaremos, es posterior, o digamos que es el último de los trágicos, entre comillas, el menos trágico de los trágicos, el menos griego, a decir de Nietzsche también. Eh, y el relato de Ifigenia contado en esta ocasión en la pluma de Eurípides efectúa ciertos cambios en la forma en cómo se comporta Ifigenia. Sí, en Esquilo Ifigenia se resistía, en Eurípides Ifigenia acepta su sacrificio de buena gana. Digamos que, como dice Hinkelamert, ella es la razonable, quien sufre la locura de la sabiduría de este mundo a partir de este momento. Pero en el relato de Eurípides, es ahora una mujer que ha entrado en razón y acepta su muerte. Aún así, sin embargo, a pesar de que Ifigenia acepta su propia muerte, Clitemnestra, su madre, se comporta de manera rebelde también. Pero cuando Clitemnestra intenta decirle a Ifigenia que luche para no ser asesinada, para no ser sacrificada, que ni siquiera saben si va a funcionar el sacrificio, Ifigenia eh, conmina a su madre, la reconviene, es decir, la hace entrar en razón. Esta expresión, que nosotros podríamos llamar incluso sintomática, es muy interesante porque la hace entrar en razón, en la razón utilitaria hegemónica del pueblo griego.
Entonces citamos aquí a Ifigenia con su madre. Dice, madre, escúcheme, veo que te indignas en vano contra tu esposo, pero tú debes evitar las acusaciones del ejército. Resuelta está mi muerte y quiero que sea gloriosa, despojándome de toda innoble flaqueza. Un solo hombre es más digno de ver la luz que infinitas mujeres. Bueno, aquí evidentemente asistimos a uno de los momentos más radicalmente misóginos del pensamiento griego directamente. Dice aquí además Hinckelammer, se nota que el texto ha sido escrito e inventado por un hombre. Estoy convencido de que jamás ninguna mujer inventaría una barbaridad tal. Y vale, nosotros podemos agregar también que un hombre blanco y europeo, ¿no? Hegemónico en este contexto. En la época en la que escribía Eurípides, por supuesto, Grecia era todavía, o la parte de Grecia a la que pertenecía Eurípides era todavía periférica del imperio, pero lo más interesante del relato, pues, es comprender que en el relato de Esquilo, Ifigenia era rebelde, en el relato de Eurípides es ya una mujer entrada en razón, y vamos a analizar junto a Hinckelamert una tercera Ifigenia que es la Ifigenia de Goethe. Goethe también construye su propia tragedia sobre Ifigenia y va mucho más lejos que Eurípides. Eh, Vamos, que si en el relato de Eurípides todavía mantenía cierta rebeldía la figura de la mujer por boca de Clitemnestra, ahora tanto Clitemnestra como Ifigenia están de acuerdo en el sacrificio de Ifigenia, y además aparece Ifigenia después como una sacerdotisa en Táuride. Entonces, Ifigenia sigue aceptando su sacrificio. Clitemnestra, en este caso, sigue estando loca, pero más centrada en razón. Pero además, al final de este relato, Ifigenia se convierte en un símbolo de la fertilidad, de la razón femenina y, en última instancia, de la razón femenina subyugada. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ella resulta como una especie de alter Cristo que, sin que Goethe evidentemente haga la mínima alusión a esto, acepta su sacrificio y después, como cristianizada, en términos completamente seculares, por supuesto, interpreta muy bien la actitud de la Ilustración europea, que la aceptó sin expresar dudas y no solamente en la tradición liberal. El mensaje era básicamente el del asesinato. Del asesinato resulta la paz. Además es muy interesante porque esta Ifigenia en Táuride fue interpretada en Moscú, fue interpretada en Nueva York, evidentemente también, y fue interpretada en la Alemania de Goethe. Entonces, si en Eurípides, perdón, si en Esquilo Ifigenia era furia contra sus asesinos, en Eurípides era la furia de su madre contra los asesinos. En Goethe es completa sumisión ante el imperio de la hegemonía. Y dice en cita, bueno, esta es una cita sobre Bernardo de Claraval, como nos muestra al Cristo enfurecido. Mas los soldados de Cristo combaten confiados en las batallas del Señor, sin temor alguno a pecar, por ponerse en peligro de muerte y por matar al enemigo. Para ellos, morir o matar por Cristo no implica criminalidad alguna y reporta una gran gloria. Además, consiguen dos cosas: muriendo sirven a Cristo, y matando, Cristo mismo se les entrega como premio. El soldado de Cristo mata con seguridad de conciencia y muere con mayor seguridad aún. Entonces, en este contexto, Hinckelammer nos quiere hacer ver que el problema de lo que más adelante vamos a denominar nosotros la locura del mundo es que la locura del mundo o la sabiduría del mundo ve en la muerte un motivo para la paz. Tiene que sacrificarse vidas para llegar al paraíso, para que el Cristo se nos entregue en cuerpo. Entonces, cuando nosotros asistimos a estas tres mujeres enloquecidas, a las tres Ifigenias y a las tres Clitemnestras, no podemos más de referir después a San Pablo en su epístola a los Corintios. Entonces, de manera ficcional, dice Hinckelamert,
Podríamos construir otra postura de Agamenón. Si hubiese sido razonable, habría desistido de la guerra e interpretado la calma del viento como voluntad de la diosa de volverse pacíficamente a su casa. Claro, en el caso de que hubiese hecho eso, el propio ejército griego lo habría declarado loco a él. No habría sobrevivido, pero su muerte habría sido un testimonio, no un sacrificio. En este caso, sí sería un antecedente efectivo de la muerte de Jesús en la cruz, que fue testimonio, no sacrificio. Habría caído entonces en la locura divina y en lo que San Pablo denomina la sabiduría de Dios. Entonces, esta ficción es pertinente para la sociedad griega, pero también nos permite pasar a San Pablo, que además hay que recordar que San Pablo estuvo en el Areópago, precisamente discutiendo con estoicos y con epicúreos que lo tildaron de loco precisamente a San Pablo, y es muy probable que esta experiencia de San Pablo en el Areópago discutiendo con los filósofos posteriores a Platón y Aristóteles y a toda la escuela de Platón y Aristóteles haya influido muchísimo en San Pablo, porque cuando San Pablo escribe su epístola a los Corintios, que nosotros recordaremos que aquí estamos haciendo una traspolación de un mito, del mito prometeico al mito abrámico. Si nosotros ahora pasamos de la razón mítica griega a la razón mítica cristiana, es porque el tema del juego de las locuras nos lo permite. Entonces, en efecto, nada más en este caso aparecería el juego completo de las locuras junto con San Pablo. Y ahora veremos cómo San Pablo lo hace presente. La razón es que en los textos griegos mencionados rige lo que Pablo llama la sabiduría de este mundo y su cálculo irrestricto de utilidad, frente al cual todo lo demás es locura. Que podríamos también hablar de que en nuestra época moderna también hay un cálculo irrestricto de utilidad que hasta el día de hoy reina entre nosotros la locura del mundo. Algo como la sabiduría de Dios, de la cual habla Pablo, frente a la cual esta sabiduría del mundo es locura, no se asoma en los textos griegos, pero en la epístola Paulina a los Corintios se asoma, según Hinkelamert, algo así como un ideal emancipatorio y auténticamente liberador, y que además nosotros podemos entender como de, el fundamento epistemológico y el proyecto de mundo de la teología de la liberación. La teología de la liberación toma a San Pablo como su ejemplo bíblico para empezar a trabajar desde ahí, desde la lectura de la epístola de San Pablo a los Corintios, un pensamiento de la liberación. Entonces, recordemos, pues, que San Pablo escribe la epístola a los Corintios en el contexto de que es mandado a bautizar a un pueblo que vive en la pobreza, en el abandono y en la locura. Entonces, él escribe, porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a predicar la buena nueva, y no con palabras sabias, para no vaciar de contenido la cruz del Mesías. Este fragmento de la epístola de San Pablo a los Corintios es muy importante porque aquí menciona precisamente que él no quiere vaciar de contenido la cruz del Mesías. ¿A qué se refiere con que no quiere vaciar de contenido la cruz del Mesías? Porque bautizando él ignora la verdad del Mesías, que no fue sacrificio sino testimonio. Entonces, a través de su epístola, San Pablo intenta revelar la locura del mundo atendiendo o escuchando la buena nueva del Cristo. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que San Pablo no entonteció. Él no es un tonto, él no es un loco. Para él, los sabios de este mundo no son nada tontos, son efectivamente sabios, hasta son grandes genios. La locura de la cual habla Pablo no tiene el sentido de una ofensa, es una caracterización. Cuando Pablo dice que el mundo está enloquecido en manos de los sabios, no intenta ofenderlos, ni insultarlos, ni destruirlos, ni atacarlos, sino caracterizarlos. Pero a veces esta caracterización puede terminar desembocando en una caracterización de locura. La locura, pues, tampoco impide la inteligencia ni la sabiduría. De hecho, hay locuras muy racionales. La mayor parte de las locuras son bastante racionales. Eh, pero, entonces, por detrás de esta así llamada sabiduría del mundo,
que es precisamente la sabiduría de los epicúreos y de los estoicos en el Areópago, se esconde la locura radical del cálculo irrestricto de la utilidad. Bien, entonces, para Pablo, la locura del mundo a la cual se va a oponer la sabiduría del Cristo, la sabiduría del Mesías, la sabiduría de Jesús, la sabiduría de Dios, es precisamente el cálculo irrestricto de la utilidad de todo lo vivo, de todo lo usable, de todo lo medible, de que el mundo se convierte en algo así como en una tabla que puede ser pesada y que entonces uno dice, esto vale, esto no vale en términos de cuánto sirve o cuánto no sirve para la producción del oro. Bueno, San Pablo va a ser mucho más radical más adelante. Entonces, eh, ¿en qué consiste esta buena nueva de la que habla San Pablo? ¿O cuál es la sabiduría de Dios que se opone a la locura del mundo? Esta sabiduría de Dios viene a decir que Dios eligió al loco, al débil, al plebeyo y al despreciado para que lo que no es sea reducido a la nada. Esto es muy importante de remarcar porque aquí San Pablo está hablando en términos absolutamente ontológicos. Eh, Cuando habla de que Dios eligió al loco y al débil y al plebeyo y al despreciado para reducir a la nada lo que es, está haciéndonos dar cuenta de que hay algo que es y que está dominando sobre lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Lo que no es el loco, es el pobre, el despreciado, el plebeyo, el que está fuera de los muros de la polis, el que está fuera del imperio romano, el que es sometido por el imperio romano, en fin, el pecador incluso. Y dice Pablo, nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. Entonces, bien, la sabiduría de Dios es escándalo para los judíos, en primer lugar, y locura para los gentiles. Los gentiles son los griegos. Entonces, ¿cómo es? Locura para los gentiles, porque los gentiles viven bajo la sabiduría del mundo, la sabiduría griega en este caso, y es escándalo para los judíos porque los judíos viven en el cálculo irrestricto de la utilidad. Entonces es muy, muy importante también que en alemán, porque Hinkelhammer es alemán, tenemos dos palabras para referirnos al loco. Una de ellas es verrückt. Entonces, verrückt es loco, pero verrückt es dislocado, fuera de lugar. Ahora bien, el loco es uno de los que ha elegido Dios para llevar la buena nueva de este nuevo mundo o de esta sabiduría de Dios que ha elegido el Mesías. El loco es el que está fuera de lugar. Ifigenia estaba fuera de lugar porque se resistía a ser asesinada en el cálculo irrestricto de la utilidad, que es locura a los ojos de la sabiduría de Dios. Y entonces por eso ella es colocada en el lugar del loco. Vamos a decir que incluso estamos tratando con un tema de manipulación, ¿no? De manipulación de los conceptos, no de manipulación en otro sentido, sino de manipulación en los conceptos. Entonces, la buena nueva la podemos expresar en esos términos. Dios ha elegido a los locos para confundir a los sabios. Ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Este es un auténtico llamado a la emancipación, pero no solo a la emancipación, sino también a la liberación auténtica y pura del pueblo de los corintios, porque Pablo está invitando a todo aquel que no es a reducir a la nada lo que es. Pero con estos no solamente está intentando dar dignidad a aquello que no es, sino que le da auténtica existencia ontológica. Para Pablo, lo que no es la nada, sino que es lo que cambia al mundo. Este es el fundamento de la teología de la liberación. Lo voy a repetir, lo que no es la nada, sino que es lo que cambia al mundo, es lo velado, es lo oculto, lo excluido, lo puesto fuera del lugar. Entonces,
Según Hinkelhammer y la teología de la liberación, este es el lugar epistemológico desde el cual se conoce la realidad y desde el cual hay que actuar. No es el resultado de un análisis, sino la condición de posibilidad de un conocimiento realista. Dos cosas. Es un lugar epistemológico y es un proyecto de mundo. Entonces, en el Mesías Jesús se encarna precisamente el proyecto y en Pablo se encarna el lugar epistemológico porque Pablo se encarga de responsabilizar y de desvelar a los responsables del mal del mundo. Pero no solo eso, sino que con la crítica de Pablo a, al comportamiento de los corintios, eh, Pablo al mismo tiempo responsabiliza de la crucifixión de Jesús no a las autoridades y a los judíos, sino a la locura del mundo. De alguna manera está responsabilizando a la ideología dominante, a la ideología hegemónica de la historia, del momento histórico en el que fue crucificado Jesús, y no a los hombres particulares que lo crucificaron. De esa manera, eh, la palabra desconocer no se refiere aquí a un saber, cuanto a un reconocer y a un asumir. Entonces, si nosotros entendemos junto con Pablo que lo débil es lo fuerte, es decir, que los débiles, los pobres, los locos, los despreciados, los plebeyos, son los fuertes que tienen que venir a reducir a la nada lo que es, tampoco podemos juzgar directamente a los responsables de la muerte de Cristo que son pecadores y son ignorantes en ese sentido, sino que aquí Pablo origina una afirmación histórica que va a tener una historia interesante. En primer lugar, que gloria Dei vive en Somo, que la gloria de Dios vive el hombre, pero después también, como lo expresa Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, gloria Dei vivens pauper, que en la gloria de Dios viven los pobres. Entonces, a partir de cierto momento en que se instala la lectura protestante de la Biblia y que esta lectura paulina es abandonada absolutamente, em, se responsabiliza, o mejor dicho, se culpa al pueblo judío por la crucifixión de Jesús, entonces instaurando un cierto ideal de maldad, un cierto ideal de maldad sobre el pueblo judío, que además al mismo tiempo se convierte en un poco antijudaico o antisemita. Entonces, este antijudaísmo cristiano arranca desde los siglos 3 y 4, pero visto desde esta ortodoxia, los crucificadores del Cristo actúan por pura maldad. La lectura paulina invita a criticar la idea de una maldad pura, que la maldad pura no era parte del proyecto de la buena nueva de Cristo Jesús, sino que los judíos no son ni maldad pura, obsesionados con el poder, ni con la soberbia, sino que en palabras del propio Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Son ignorantes y no son malvados. Entonces, la teología de la liberación considera como su centro la sabiduría de Dios y la locura divina, precisamente. Esta división, este juego de las locuras, es precisamente el fundamento del proyecto de la teología de la liberación. Finalmente, nosotros podemos hablar de que para culminar el círculo del juego de las locuras, habría que hablar de la sabiduría de Dios y la espiritualidad en ese contexto. Entonces, para San Pablo, como dijimos, se trata de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Vale decir, es Dios mismo en su eternidad como sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el contenido de la buena nueva? Es precisamente que tenemos que ver desde lo que no es para llegar a la verdad. ¿Qué es lo que no es? Lo que no es ontológicamente es lo que está fuera del imperio, pero políticamente también es el pauper del que habla Oscar Romero y es el homo del que habla precisamente Ireneo de León.
El homo y el pauper después son el fundamento epistemológico desde el cual tenemos que aproximarnos hacia la verdad. Hablar en términos espirituales para expresar realidades espirituales es hablar desde lo que no es sobre lo que es. Pablo ya ha dicho expresamente que lo que no es el reino de Dios, y los evangelios que son posteriores de igual modo lo llaman así. Es expresar realidades espirituales en términos espirituales. ¿Y cuáles son estas realidades espirituales, según Pablo? Las realidades espirituales vienen a decir que Dios ha dado al hombre la posibilidad de llegar a la verdad a través de lo que no es, de lo sucio, de lo despreciado, de lo excluido, de lo menospreciado. Entonces, nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco. Cuando Pablo hace esta crítica durísima a la sabiduría de este mundo, está invitando literalmente a enloquecer, pero a enloquecer desde el punto de vista de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, recordemos, es el cálculo irrestricto de utilidad, pero San Pablo nos invita a enloquecer según la sabiduría del mundo para saber desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. La sabiduría del mismo, perdón, la sabiduría del mundo es precisamente algo así como un espejo. Y dice, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. En el espejo vemos lo que es, sin embargo no vemos lo que no es. Esto es este cara a cara entre unos y otros. Bien, para Hinkelamert, la sabiduría del mundo de la que habla San Pablo es precisamente un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Incluso podríamos decir que hoy en día es algo así como las redes sociales. En las redes sociales vemos siempre lo que es, soy yo en los otros. Pero la sabiduría de Dios invita a ver al otro como otro, pero no al otro como una prolongación de mi yo, sino al otro como lo que auténticamente no es, como lo despreciado, lo plebeyo, lo sucio, lo excluido, lo loco. O la locura mía, mi locura expresada en el otro o objetivada en el otro. Se trata otra vez de la afirmación de que la sabiduría de Dios es locura desde el punto de vista desde la sabiduría del mundo. En el trasfondo hay una reflexión de San Pablo que fundamenta la constitución de un sujeto. Se basa en la resurrección de Jesús Mesías. No solamente hay resurrección en las afueras, la hay en cada uno de nosotros en cuanto asume la fe del Jesús Mesías. Él entonces resucita en cada uno de nosotros. La resurrección de Cristo en cada uno de nosotros es el testimonio de que el otro es el pobre, el loco, el despreciado, el plebeyo, y el reconocimiento del otro como otro. El Jesús era precisamente ese, el loco, el plebeyo, el despreciado. Y por eso fue crucificado. Eh, Porque precisamente el bautismo al cual era conminado Pablo es un bautismo que se condice con el proyecto de la buena nueva del Cristo. Cito a Pablo: nosotros locos por seguir al Mesías, ustedes sabios en el Mesías, nosotros débiles, pero ustedes fuertes, ustedes llenos de honores, nosotros sin embargo despreciados. ¿Quiénes son ellos? Dice Hinkelamert. Son satisfechos, ricos, viven en el reino como algo que es, son sabios, son fuertes y están llenos de honores. Eso, en lenguaje paulino, significa están fuera de la sabiduría de Dios. Su cristianismo es la sabiduría del mundo. Y si es la sabiduría del mundo, no puede ser sino locura. Bien, entonces, para Pablo, eh, la sabiduría del mundo es no solamente condenable desde el punto de vista desde la sabiduría de Dios, sino un auténtico peligro radical para todo aquel que siga el proyecto de la buena nueva del Cristo, que esto es lo más radical en Pablo. El temor de Pablo precisamente al hablar de que los seguidores de la buena nueva son perseguidos, asesinados, es que él sospecha su propia muerte. Fue declarado hereje
por los cristianos y es el primer hereje entregado precisamente al brazo secular de la autoridad mundana para ser ejecutado. En ese sentido, Pablo es un primer crítico del sistema hegemónico que asesina a sus seguidores. Lo mismo que le sucederá, por ejemplo, a Marx, que ve morir a su hijo en manos de la pobreza y que en carta a Engels pues describe sobre este evento dolorosísimo para Marx y que es, según su lectura, la lectura de Marx, una víctima más del capital. Pero no solamente él, es el mismo caso, por ejemplo, de Monseñor Romero, eh, que fue asesinado en plena misa en El Salvador y cuya canonización, a pesar de haber sido solicitada por múltiples iglesias latinoamericanas, no fue aceptada sino hasta el año 2018 por el Papa Francisco y que, bueno, durante mucho tiempo se negaron a reconocer como santo, a pesar de que hubo hagiografías y discusiones con el Vaticano para defender su canonización. Sin embargo, Óscar Romero es uno de estos casos de seguidores de la teología de la liberación, aunque él mismo negara su afiliación a la teología de la liberación, que luchan pues contra la locura del mundo a través de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es precisamente esto, ver a los pobres. En el presente diríamos, Gloria Deus, vivens pauper. En la época de Pablo era el homo, el hombre en general, porque la radicalidad hoy en día se ha vuelto recalcitrante. El espíritu del ejercicio de la racionalidad utilitaria se ha vuelto recalcitrante con los pobres. Hoy en día el capitalismo es el que devora a sus seguidores. Entonces, en San Pablo aparece la posibilidad del desdoblamiento del propio cristianismo. Él ve emerger en Corinto un cristianismo a partir de lo que llama la sabiduría de este mundo, e insiste en su cristianismo a partir de la sabiduría de Dios, o sea, de los débiles y despreciados. Juan ve ya la posibilidad de un cristianismo que devora a sus propios hijos. Es que Juan había, como el primer hereje entregado al brazo secular de la autoridad mundana para ser ejecutado, diríamos al brazo inquisitorial de la autoridad mundana, ya ve desde ese momento el peligro que implica posicionarse en contra de un sistema que devora a sus propios seguidores, a sus propios hijos. El temidor cristiano, pues, es lo que después Walter Benjamin en Capitalismo como Religión ve como una transformación del cristianismo refiriéndose a la ortodoxia cristiana, pero Benjamin no percibe el desdoblamiento del cristianismo, que el desdoblamiento del cristianismo es precisamente la crítica del capital desde el cristianismo. La crítica del capital fue protocristiana, fue anterior al cristianismo. La crítica del pensamiento capitalista es la crítica de la racionalidad utilitaria, que es lo que en Pablo es la sabiduría del mundo. Eh, la tesis de Benjamin, por ende, se amplía con Hinkelamert. La propia modernidad resulta de una transformación del cristianismo y reproduce a partir de un mundo hecho secular el desdoblamiento que antes se diera en el cristianismo. Luego, el mensaje cristiano es un mensaje humano, no cristiano. Es la inversión de los términos en Hinkelamert. El cristianismo es humanista, no el humanismo es cristiano, es al contrario la ecuación. Su mensaje ahora es un mensaje secular a partir del mundo secular. Lo es, aunque como cristianismo sigue estando presente, pero ahora es parte del proceso, no su centro. El centro es la crítica hegemónica de un poder devorador, asesino y que se niega a ver al otro, que es el fundamento de la crítica de Hinkelamert. Entonces, cuando Marx habla de Hegel, indica que está puesto de cabeza y que hay que ponerlo sobre sus pies. Esta célebre frase de Marx de el idealismo absoluto está puesto de cabeza, tenemos que ponerlo sobre sus pies para empezar una crítica materialista de la realidad. Pues bien, Pablo también podría haber dicho que la sabiduría del mundo está puesta de cabeza, por tanto está loca, dislocada, está fuera de lugar. Hay que poner a la sabiduría del mundo de pies aquí. Pues bien, podemos ir terminando o cerrando esta sesión sobre la teología de la liberación y el juego de las locuras en Hinkelamert, solamente haciendo un pequeño recuento acerca de lo que
hoy en día es también la locura del mundo o la sabiduría del mundo. La locura del mundo vista desde el punto de vista, desde la sabiduría del Cristo y la sabiduría del mundo vista desde el punto de vista de la propia sabiduría del mundo. La sabiduría es sabiduría del mundo solamente cuando es vista desde el punto de vista de la sabiduría del mundo hegemónico y poderoso y que se niega a ver un otro. Por eso es que ella necesita su propio reconocimiento, pero si nosotros dejamos de reconocer a la sabiduría del mundo se reduce a la nada. No estamos hablando con Hinkelhammer o con la teología de la liberación de una revolución armada. Estamos hablando de una revolución ideológica o filosófica o teológica, si se quiere, que es dejar de ver al pensamiento de la sabiduría del imperio, la sabiduría del mundo, como lo hegemónico, como lo central, como el ser, y destruir desde sus cimientos toda la construcción ideológica del capital. Pues bien, entonces, San Pablo podría haber dicho en su tiempo, una locura recorre el imperio, la locura divina. Por eso, dice Hinkelhammer, hasta el Papa Ratzinger puede encontrarse con el presidente Bush para un paseo armonioso por los jardines del Vaticano, porque en la locura del mundo todo es posible. Sin embargo, esta misma iglesia es incapaz de entender el caso de Monseñor Romero asesinado cuando celebraba la misa. Es demasiado sensata para ello. Romero hizo el siguiente llamado a los soldados del Salvador. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que al orden del pecado. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Pero este crimen cometido contra Romero es el mismo crimen que asesinó a Dietrich Bonhoeffer y otros tantos, incluso los comunistas y socialistas que enfrentaron al nazismo, también al Che Guevara, a Camilo Torres, a Gandhi, a Martin Luther King, y que nosotros podemos caracterizar junto a Dostoyevsky cuando escribe un libro sobre Jesús y que en clave lo llama el idiota. Jesús, evidentemente, desde el punto de vista de la sabiduría del mundo, era un idiota y un loco, un tonto, dice Pablo en su epístola a los Corintios. Está entontecido el Cristo, pero está entontecido desde el punto de vista desde la sabiduría del mundo, la racionalidad utilitaria rapaz. Y cuando escribe su parábola del gran inquisidor, muestra Dostoyevsky un cristianismo que abandonó las idioteces y se hizo sensato al aliarse con el poder. En la parábola, Jesús salva su vida, la salva por retirarse del mundo y entregarlo a los inquisidores. Y cito a Hinkelamert. De igual forma, Bartolomé de las Casas es un idiota en ese sentido y el libro de Gustavo Gutiérrez lo muestra magistralmente. Es decir, que según el cálculo irrestricto de la utilidad, Bartolomé de las Casas es un imbécil, un tonto, un idiota por defender a los indios de manos del brazo asesino del Imperio Español en la época de la conquista. Y bueno, aunque Bartolomé de las Casas tuvo la suerte de no ser entregado al brazo secular del poder, pues la nueva que trajo era una mala nueva para el imperio español. Y finalmente podemos terminar con una reflexión sobre un libro del cual Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, escribió un prólogo para un libro editado en América Latina con el título El Manual del Perfecto Idiota. El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano se titula el libro para el cual Vargas Llosa escribió un prólogo. Entonces, no hay mucho más que decir, ¿no? Desde la sabiduría del mundo, todo lo referente a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda de la liberación de los oprimidos, es idiota. Y desde el punto de vista de la sabiduría de Dios, toda la sabiduría del mundo es locura. Este es el juego de las locuras de la modernidad. Y cito finalmente para terminar a Hinkelamert. En la Unión Soviética, estos idiotas iban al manicomio. Son los mismos idiotas y muchas veces tienen que ver directamente con el idiota de Dostoyevsky. Pues muchas gracias por escuchar
y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.